Hoy estaremos hablando sobre la sociedad de la intolerancia, exclusión y discriminación. Entonces, entendiendo que nosotros somos un pueblo o una nación democrática, debemos identificar aquellos factores que pueden estar interponiéndose ante la ley para asimismo generar espacios de discriminación, generar espacios de exclusión y discriminación en medio de nuestra sociedad. Para ello, entonces, aquí vamos a iniciar primero con lo que me dice la Constitución Política de 1991 sobre el derecho a la igualdad. Entonces, ¿qué me dice el artículo 5? Me dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Entonces aquí, artículo 5, hablamos que no se acepta la discriminación frente a los derechos que se tienen como persona. El artículo 5 entonces me dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En este artículo, como tal, entonces vemos la importancia que le da el Estado colombiano a las diferentes etnias, ¿sí?, o culturas que hacen parte de nuestro país. En este caso pueden ser los grupos minoritarios, pueden ser afrocolombianos, pueden ser los indígenas, puede ser la población romaní o conocida como gitanos. Y ya en el artículo 13, entonces un poco más explícito para la temática que estamos abordando en el día de hoy. Entonces, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Entonces, iniciando precisamente con lo que me dice la Constitución Política frente a la discriminación, a cualquier tipo de exclusión social, entonces desde allí vamos a iniciar entendiendo qué es un estereotipo, qué es un prejuicio y qué es discriminación. ¿Por qué analizamos estos puntos? Porque esto es lo que hace que nuestra sociedad muchas veces sea una sociedad que discrimina, que excluye, que no permite que seamos todos iguales, ¿sí?, por las oportunidades que se nos niegan en muchas ocasiones o que se les niega a diferente tipo de población que hace parte de nuestro país y que de igual manera está cargada de mucha cultura y de mucha riqueza. Entonces, estereotipo: ideas prefijadas y desfavorables sobre la forma de ser y actuar de los miembros de un grupo. Se basan en la creencia de que los miembros de un grupo comparten unas mismas características particulares. Dentro del taller de democracia asignado para esta sesión, ustedes encontraban ahí algunos estereotipos que debían analizar. Prejuicios: entonces, actitudes y juicios minusvalorativos respecto a un grupo, sostenido generalmente mediante una serie de estereotipos. Entonces, si ven, ahí ya hay una relación entre estereotipos y prejuicios. Y por último, discriminación: va más allá de un juicio, implica prácticas y políticas que atentan directamente contra un grupo y sus miembros. Entonces, ya la discriminación sería como la última etapa, ¿sí?, del proceso donde se va a establecer que hay algún tipo de superioridad de un grupo frente a otro o de una persona frente a otra, y que lógicamente pues que va a causar algún tipo de vulneración de los derechos establecidos en nuestra Constitución Política.
Tipos de discriminación. Entonces identificamos discriminación racial o étnica, discriminación religiosa, discriminación política, discriminación sexual. Dentro de la discriminación racial o étnica, entonces tiene lugar cuando una persona o un grupo humano es tratada como inferior por su pertenencia a una determinada raza o etnia. Así ha ocurrido históricamente con los indios americanos, los judíos, los gitanos, los negros. Ahí ya tenemos los ejemplos. Discriminación religiosa se da cuando una persona o grupo de personas recibe un trato desfavorable por no practicar la creencia religiosa mayoritaria de la sociedad en la que vive o por no profesar creencia alguna. Entonces más adelante vamos a mirar unos ejemplos respecto a este tipo de discriminación religiosa. Discriminación política tiene lugar cuando algunas personas no pueden expresar libremente sus convicciones políticas porque viven bajo el yugo de gobiernos totalitarios o dictatoriales, que en este caso puede ser nuestro vecino y amigo país, Venezuela, que sería un ejemplo precisamente de discriminación política. Discriminación sexual, entonces se ha producido a lo largo de la historia debido a que se considera que los varones eran superiores a las mujeres, de manera que ellas quedaban relegadas al ámbito doméstico, pues se pensaba que no tenían capacidad intelectual ni fuerza física suficiente para el trabajo. Y pues lamentablemente en algunas sociedades, en algunas culturas, continúan con este tipo de discriminación. Pero entonces tengamos en cuenta estos cuatro tipos que estamos trabajando en el día de hoy: discriminación racial o étnica, discriminación religiosa, discriminación política, discriminación sexual. Aquí entonces vemos ejemplos de discriminación religiosa. Aquí el cristianismo, ¿sí? En pueblos árabes entonces es totalmente castigado y pues se castiga con la muerte. En el caso de China también hay una gran persecución y también en algunas partes del continente africano también entonces los cristianos son totalmente asesinados, ¿sí? O torturados por causa de la fe. Entonces ahí vemos la discriminación religiosa. Cuando no se comparte la misma, entonces hay una persecución. Aquí entonces vemos ya en cuanto a discriminación racial o étnica, entonces ejemplos ya más precisos vemos sobre la población africana, en este caso afrodescendiente, que está en algunos de los países, en este caso puede ser en Estados Unidos o países europeos, donde son considerados como en algunas ocasiones como una raza inferior y asimismo pues entonces son tratados incurriendo a la falta, en este caso a la vulneración de los derechos humanos. Aquí entonces otro ejemplo ya también de discriminación religiosa, una noticia. Entonces, de acuerdo con el sitio web oficial de Árbol de la Vida, el servicio matutino del Shabbat del sábado comenzó a las 9:45 am. La sinagoga se encuentra en un barrio judío de la ciudad, Pittsburgh, ¿sí? Public Safety también confirmó que un tirador activo en su cuenta de Twitter verificada había atentado en este caso frente a una sinagoga, en este caso que profesa la fe judía. Fue atacada por aquellos que literalmente profesan o en este caso tienen relaciones neonazis. Tipos de estereotipos. Entonces, anteriormente habíamos visto tipos de discriminación. Aquí vemos ahora tipos de estereotipos. Entonces, estereotipos sociales, étnicos, sexistas y etarios. Dentro de estos tipos
de estereotipos entonces en los sociales. Ejemplos, cuando se dice que hay ricos y pobres y de acuerdo a ello pues hay cierta discriminación. Cultos e incultos, por aquellos que se consideran intelectuales, con estudios profesionales, etcétera, frente a aquellos que no han tenido esa posibilidad. Y así, esos serían uno de los ejemplos en tipos de estereotipos sociales. En étnicos, entonces también, los gitanos, los judíos que ya acabamos de nombrar, y un ejemplo en la noticia anterior. Ejemplos aquí, también sexista, entonces hombre masculino, mujer femenino, y cuando se establece algún tipo de, precisamente también de discriminación frente a lo que es una persona. Etario, entonces por edades, puede ser jóvenes, ancianos, entonces si es mayor de edad, entonces a veces se genera discriminación. En los jóvenes también por ser jóvenes, entonces creen que quizás no tienen las capacidades para desempeñar algún tipo de profesión porque carecen quizás de responsabilidad, porque no cumplen quizás con los requisitos que en algún momento requieren, y eso también pues genera ciertos tipos de estereotipos, porque no es verdad. Los jóvenes también tienen todas las capacidades para desarrollar o elaborar diferentes tipos de profesiones y de oficios, y también de manera responsable. Y igual nuestros adultos mayores, también ellos tienen todavía la habilidad para desarrollar diferentes tareas y no por ello se debe generar ningún tipo de discriminación. Eso en algunos casos, igual a la población LGTBI, igual a los provincianos. Bueno, ahí veríamos algunos ejemplos de los tipos de estereotipos etarios. Estereotipos sociales, entonces están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias, opiniones preconcebidas impuestos por el medio social y cultural y que se aplican de forma general a todas las personas. Entonces, dentro de los ejercicios del taller, entonces muchas veces ahí ustedes, si se dieron cuenta, se tienen algunos estereotipos que lógicamente son totalmente equivocados, errados, porque condicionan a una persona sin haberla conocido, sin darle la oportunidad de demostrar que es diferente a todo lo que de alguna u otra manera se ha generado a través del tiempo y por el medio social en el que se encuentra. ¿Qué pasa con los estereotipos? ¿Qué genera esos estereotipos? Entonces lo que genera muchas veces está pues involucrado con la vulneración de los derechos humanos, y en este caso expresan intolerancia ante la diversidad, se transmiten como verdades absolutas, ofrecen una visión simplificada del mundo, promueven actitudes sexistas, xenófobas, clasistas, son difíciles de modificar y se transmiten de generación en generación, expresan intolerancia ante la diversidad de personas. Por eso nosotros hablábamos al principio, ¿sí?, de la temática de hoy. Entonces, sociedad que excluyente, que discrimina, ¿sí?, que no valora realmente a la persona o a los grupos o etnias como debe ser, sino que al contrario establecen ciertos parámetros o rangos de superioridad frente a ellos. Entonces es necesario comenzar a trabajar sobre estos tipos de estereotipos y cómo pueden afectar literalmente a nuestra sociedad. Aquí vemos precisamente un caso. En 1959 cientos de tutsis fueron asesinados. Resulta que en Ruanda hay se identifican tres tipos de tribus
Dentro de ellos están los Tutsis y están los Hutus. Este tipo de noticia entonces nos da a conocer que fueron asesinados, ¿sí? Hubo una masacre, más de 800.000 personas, algunos dicen que se pudo llegar hasta 1 millón de personas, de la mayoría de la etnia Tutsi, asesinados por en este caso también por miembros de la etnia Hutus, también que pertenecen a Ruanda. ¿Por qué se asesinaron los unos a los otros? En este caso los Hutus, precisamente por esos estereotipos marcados desde tiempos de la colonia por los belgas. Los belgas colonizaron este territorio africano, lo colonizaron y comenzaron a establecer los belgas diferencias entre sus pobladores. Entonces aquellos que contenían o tenían algún tipo de rasgos físicos más finos, ¿sí? Más, en este caso por decirlo así, más parecidos a los blancos, a los belgas, aunque su color de piel era un poco más clara, entonces a ellos se les denominó Tutsis y ellos tuvieron mayor tipo de privilegios frente a los belgas, mientras que los Hutus no. Entonces los Hutus se fueron resintiendo frente a tales hechos, frente a cómo los Tutsis tenían algunos privilegios que le daban los belgas, estos que colonizaron, así como los españoles colonizaron y vinieron y conquistaron nuestro territorio colombiano. Así, por ejemplo, los belgas fueron a este territorio africano y lo que hicieron fue crear ese tipo de confrontación entre las mismas etnias, entre el mismo pueblo, precisamente por esos estereotipos, por ese tipo de superioridad que los mismos belgas creían que tenían, y se lo fueron eso precisamente traspasando a las dos etnias. Entonces algunas de esas dos se creían mejores, y por eso entonces llegó un momento de la historia en que fueron asesinados precisamente por ello. Entonces ahí vemos las consecuencias, que si nosotros no medimos nuestro comportamiento, si no medimos nuestra conducta frente a la diferencia, frente a la diversidad, frente a aquello que nos rodea y que no precisamente es igual que nosotros, pues se pueden crear diferentes tipos de problemáticas, tanto así que se puede causar la muerte de millones de personas por causa de esas falsas creencias que tenemos de que somos superiores o que otras personas no merecen lo mismo que yo. Entonces, para que nosotros frente a la misma ley, a la misma norma, tengamos en cuenta que hay unos derechos que no pueden ser vulnerados frente a las diferencias establecidas en medio de una sociedad que lamentablemente continúa discriminando, ¿sí? Por rasgos físicos, por rasgos sociales, por rasgos económicos, en este caso por las clases. El hecho de concebir que las clases pobres no tienen los mismos privilegios que las clases, en este caso, privilegiadas como tal, que tienen diferentes tipos de funciones en cargos públicos o que tienen una economía solvente frente a las clases menos favorecidas, pues entonces también genera problemáticas. Entonces es como de pensar qué estamos haciendo nosotros como sociedad y cómo estamos alimentando, ¿sí? Alimentando esa exclusión, esa discriminación en los diferentes tipos de discriminación que ya vimos, y también de los estereotipos que falsamente nosotros hemos creado y que también van a generar problemas a nivel de sociedad y de comunidad. Incluso también se puede ver en lo laboral, ¿sí? Frente a las condiciones de superioridad que a veces se genera frente a la mujer, ¿sí? Que el hombre cree que tiene mayores posibilidades o dones o talentos o habilidades para desarrollar diferentes cargos en referencia
o en contraste con la mujer cuando no es así. Entonces, desde la democracia y desde la Constitución Política de Colombia es necesario recordar que hay unos artículos donde no se admite la discriminación, donde se da lugar a la igualdad, ¿sí? Tanto de los deberes pero también de los derechos que tenemos a base o a partir de la diferencia también. Los prejuicios. Entonces, un prejuicio es una idea u opinión concebida y generalmente negativa respecto de algo o alguien, es decir, un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad directamente. Quienes son dados a este tipo de opiniones o puntos de vista son llamados prejuiciosos. Entonces aquí también pongo unos ejemplos. La gente que viste mal no es confiable. A veces entonces rechazamos a una persona porque no tiene quizás la mejor vestimenta y pensamos que puede robarnos, que puede atentar contra nuestra integridad, cuando de pronto es una persona que no tiene los medios económicos o que está trabajando y de inmediato entonces allá hay un prejuicio social frente a esas personas. Los empresarios son ladrones. No todos los empresarios son ladrones. Entonces hay que mirar que hay parte, ¿sí? Hay parte de nosotros que está juzgando sin conocer realmente la verdad, o que estamos juzgando y generalizando a todos como si fueran así. La gente de Rusia es muy arisca, los gitanos son delincuentes, como decir que todos los políticos son corruptos o que decir que todos los policías en algún momento también infringen la ley, cuando de pronto no es así. Son prejuicios y que esos prejuicios también nosotros los vamos multiplicando a las personas que nos rodean. Entonces es necesario dejar de lado los prejuicios y ser conscientes de la realidad en la que vivimos, no hablar si no conocemos realmente los casos para no entrar en prejuicios y asimismo pues llegar a fomentar algún tipo de discriminación, de exclusión o de violencia frente a un grupo determinado de la sociedad. Entonces es un llamado desde la democracia, desde nuestra Constitución Política de Colombia, que protege, ¿sí?, a todas las personas que no piensan igual que yo, que no hacen parte de la misma cultura, pero que ante todo sí son parte de nuestra nación, que son ciudadanos y que merecen también el mismo respeto y los mismos derechos que yo tengo.